una parte importante en el modelo social, que va a ser el movimiento de vida independiente, que si bien es algo pues característico, muy característico de este modelo, el movimiento de vida independiente y otra cosa que viene más adelante, ya les voy a decir, que pues en este caso, bueno, lo que cabe resaltar es que pues él como que luchó para que la educación fuera inclusiva para las personas con discapacidad. Y bueno, también en la lectura se mencionaba que estas personas con discapacidad que luchaban por sus derechos hacían mención de que nadie, ni los médicos o los terapeutas, conocían mejor las necesidades de las personas con discapacidad que las propias personas con discapacidad, porque pues ellos eran los que la padecían esta discriminación. En lo que atañe al ámbito norteamericano, tuvo mucha influencia en el desarrollo de políticas legislativas sobre la discapacidad. Una de ellas fue la Ley de Rehabilitación de 1973, que por primera vez se prohibió la discriminación contra personas con discapacidad en cualquier programa por el gobierno federal. Esta norma estaba inspirada en la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohibía la discriminación a las personas sin importar la raza, el color o nacionalidad. En esta ley fueron agregadas 4 cláusulas, de las cuales la más significativa fue que convertían ilegal que cualquier organismo federal, universidad pública, contratista federal o cualquier otra institución o actividad recibiera fondos públicos, que recibiera fondos públicos discriminara a cualquier persona por su raza. Esto fue importante ya que por primera vez se prohibió la discriminación contra personas con discapacidad en cualquier programa del gobierno federal. Sin embargo, mencionaba la lectura que esta ley no fue respetada por la sociedad, por lo que pues las personas lucharon por medio de manifestaciones para que esta fuera respetada y llamando así la atención a los medios de comunicación. Esto fue como algo importante porque pues aquí ya digamos que se corrió la voz y por medio de estos medios de comunicación la sociedad como que empezó a inmiscuirse en este tema de la discapacidad. Este grupo de personas que realizaron las manifestaciones y todo esto que lucharon por alzar la voz se llamó ADAPT, y a principios de 1990 su objetivo de estas personas era conseguir un programa nacional de cuidados de asistencia para mantener a las personas fuera de las clínicas. Posteriormente se creó la Ley de Americanos con Discapacidad en 1990, que esta ley es la que rige en la actualidad. ¿Por qué creen, chicos, que, bueno, no sé si algo tenga más que decir yo sé de esta papeleta o de este diapositiva? No. Ok, gracias. ¿Por qué creen que ya se están haciendo leyes, chicos? Para protegerlos de lo que se les hacía. ¿Para qué? Para protegerlos de lo que se les hacía. Sí, ¿qué otra cosa más? Porque ya se volvió un problema social. Exacto. Entonces es problema social, es problema de todos, y sí, estas leyes obviamente sirven para protegernos. Que de pronto hay una controversia hoy en día de algunos, tal vez textos, algunas notas en Facebook, que dicen que, pues, si no hubiera discriminación, no habría necesidad de crear estas leyes. Pero bueno, en la actualidad tenemos, ya vamos a ver en otras unidades, los derechos humanos. El lunes, lunes o la siguiente semana más bien, yo se les va a hablar un poquito sobre dignidad humana y los valores que conllevan con esta. Y ya más adelante en unidades entraremos a detalles sobre los derechos humanos. Es decir, ¿qué tenemos
o qué tiene una persona con discapacidad de cierta manera para que se pueda proteger. ¿Sale? Bueno, listo, yo sé. Bueno, aquí viene otro punto importante del modelo social que les comentaba. El primero fue el de movimiento de vida independiente. El segundo va a ser el de los principios fundamentales de la discapacidad, que en el año de 1976, la Unión de Personas con Discapacidad Físicas, UPIAS, por sus siglas en inglés, propuso un conjunto de ideas que denominó principios fundamentales de la discapacidad. Esta, pues como ya les mencioné, va a ser una base del modelo social. Esta unión de personas, UPIAS, también definió o diferenció el término de deficiencia y discapacidad que viene en la siguiente diapositiva. Estos principios fundamentales también enfatizaban la importancia que las personas con discapacidad tomaran el control de sus propias vidas. En este caso, se decía que el documento condenaba a la segregación y a la institucionalización, ya que consideraba que estos eran pues como algo exclusivo, bueno, como un medio de exclusión hacia las personas con discapacidad, porque pues había una institucionalización y una segregación, pero pues era aparte de la sociedad, no era como algo inclusivo, algo para todas las personas. Entonces condenaba a esta segregación y a esta institucionalización. Por otra parte, Colin Barnes destaca que este modelo no consistía más que en un énfasis en las barreras económicas, medioambientales y culturales que encuentran las personas a la funcional o discapacidad. Esas barreras pues incluyen inaccesibilidad a la educación, a los sistemas de comunicación e información, entornos de trabajo, sistemas de beneficencia inadecuados para las personas con discapacidad, servicios de apoyo social y sanitarios discriminatorios, transporte, viviendas, edificios, etc. También se menciona que hasta este momento la sociedad denominaba a las personas con discapacidad como discapacitados, no como personas con discapacidad. Y bueno, aquí viene la diferencia. Perdóneme, Jose acaba de decir un concepto de cómo es correctamente dicho o referirse a una persona. En caso de que no conozcas su nombre, lo ideal es por su nombre, sí o sí por su nombre. En la actualidad se maneja y van a encontrar, les digo a ustedes que son de redes sociales, en el Facebook, y bueno, ya también algunos documentos científicos hablan sobre que lo debes llamar por su nombre. Obviamente, insisto, si lo sabes. Si no lo sabes, aquí cabe resaltar, porque yo se les acaba de decir que discapacitado no, persona con discapacidad sí. ¿Sale? Entonces, al referirnos, y de ahora en adelante en las clases, si me voy a referir a las personas con discapacidad, lo voy a hacer de esa manera. No voy a decir los discapacitados, las discapacitadas, el discapacitado, la discapacitada, no. ¿Sale? No conocemos su nombre, persona con discapacidad. Conocemos su nombre, sería Juan, Pedro, Abigail, Laura, Paula. ¿Ah? ¿Listo, chicos? Nada más aquí haciendo este paréntesis. Gracias, José. Sí, Brice. Listo, yo sé. Okay. Bueno, aquí ya viene la diferencia que realizaron entre deficiencia y discapacidad, que también pues va a ser parte del concepto de persona que tenían en este modelo. Y bueno, mencionaba que la UPIAS decía que la deficiencia era la condición del cuerpo y de la mente, y la discapacidad eran las restricciones sociales que se experimentan.
También el documento tenía estas dos definiciones como deficiencia, que es la pérdida o limitación total o parcial de un miembro, órgano o mecanismo del cuerpo, y discapacidad, que iba a ser la desventaja o restricción de actividad causada por la organización social, o sea, por la sociedad, que considera en forma insuficiente a la persona que tiene diversidades funcionales y por ello la excluye de la participación. Un punto que se considera importante destacar precisamente por su correspondencia con las consideraciones que ya se mencionaron, se encuentra relacionado con el valor asignado a la vida de la persona con discapacidad, ya que se menciona en la lectura que en algunas legislaciones se prohíbe el aborto a quienes pues saben que el bebé tiene alguna discapacidad, pero en algunos otros lugares pues sí se acepta el aborto, porque saben que es una persona con alguna malformación o algo está mal, entonces se les acepta el aborto. En este caso mencionaba la lectura que es como algo contradictorio hacia el modelo, porque pues se habla de inclusión y de igualdad de derechos y todo eso, entonces como que aceptar el aborto pues no es algo que debería de ser válido para el modelo. Pero pues aquí es algo interesante porque pues sí, es como una contradicción, pero no sé, ¿ustedes qué opinan sobre el aborto de personas con discapacidad? ¿Les preguntaron, chicos? Ya levantaron la mano. Otoniel. Realmente siento que el aborto es un tema que puede discutir demasiado grande, pero desde mi punto de vista, de mi perspectiva, no está correcto. Y pues al final de cuentas, ese feto, se podría decir, ya termina siendo una persona, pero realmente es un tema muy debatible. Uh-huh. Pero no, hay que tener los respetos a las personas y las opiniones de los demás. Ok, gracias, Otoniel. Vamos había Jesús Robles, también había levantado la mano, luego Belén y luego Catalina. Sí, bueno, pues como dice el compañero Otoniel, pues sí es un tema pues extenso y va dependiendo de puntos de vista, ¿no? Porque hay personas que, como comentaba, pues hay algunas que dicen que no está prohibido y otras que pues sí. Y en lo personal, a mi punto de vista, pues yo considero que a veces es pues un acto de bondad para que pues hay discapacidades que pues hacen que la persona esté sufriendo constantemente o a veces toda su vida, o sea, porque pues considero que el hecho de que te falte un pie, pues como que lo puedes sobrellevar sin embargo, pues un defecto de respirar o algo tan vital, pues sí, como que sí, yo en lo personal sí estaría de acuerdo a traer a alguien a sufrir en balde. Nada más aquí, ahorita que termine, voy a hacer énfasis en lo que dice de sufrir. O sea, nosotros pensamos que sufre, pero bueno, ahorita lo abordamos. Gracias, Jesús, Belén, Catalina y al final Jorge. Bueno, pues hablando del aborto, yo creo que al final las personas que se consideran como normales o personas que se consideran discapacitadas, pues al final la persona es la que va a tener esa elección, ¿no? Porque, o sea, muchas veces han tratado de hacer menos a las personas discapacitadas como que no saben, o que no pueden tener elecciones propias. Y al final, si una persona es que creo que me perdí. Ok, le damos tantito paso a su compañera y en lo que reestructura las ideas, Belén. Belén, le invito a que digamos persona con discapacidad, no discapacitada. ¿Listo? Catalina.
Bueno, yo tengo una idea similar a lo que creo que quiere decir mi compañera Belén. Y bueno, en el caso de que una persona con discapacidad tenga un embarazo y no quisiera llevarlo a término, pues creo que tiene la suficiente autonomía como para decidirlo por sí misma y nosotros como sociedad no debemos juzgarla, ya sea que quiera tener al bebé o no tenerlo, pues sería siempre decisión de la persona para respetar, como ya había dicho, su autonomía. Ok. Gracias, Catalina. Belén, ¿es lo mismo que quería decir, parecido? Sí, sí, Perfecto. más o menos así. Bueno, es que yo conozco a una persona discapacitada. ¿Con O sea, discapacidad? con discapacidad, no, bueno, yo no, al final siento que son personas como lo que las demás personas consideran una persona normal. Y una, una persona con discapacidad tiene el mismo derecho a opinar sobre su cuerpo y a tener sus elecciones. Y si esta persona desea continuar con un embarazo, o sea, pues está bien. Muchas veces se ha visto que no por ser una persona con discapacidad, el producto, el bebé va a ser igual. O sea, al final de cuentas, bueno, pues no sé, siento que tienen el derecho a ellos mismos elegir. Decidir y Ajá, elegir. decidir. Ok, gracias, Belén. Reynoso, Sempoaltecat Reynoso Jorge. Sí, maestra. Bueno, pues este tema ya pues, ha sido abordado de muchas y diferentes maneras respetables. En sí, como hacía la pregunta, una persona con discapacidad que tenga este embarazo puede decidir, elegir. Sí, igual hay que ver otros tipos de características, el tipo a lo mejor de factores que pueden estar en su alrededor para poder decidir si lo puede llevar a término o no, por la relación que tengan que tener pues este bebé en el entorno familiar, social y más que nada pues la aceptación o no de la sociedad. Pero como lo decían muchas compañeras y compañeros, pues sí tienen ese factor de decidir y elegir, ¿no? Y ver si el bienestar del bebé y más que nada pues el poder disfrutar de la vida, ¿no? Ya sea con esta discapacidad o no, pero respectivamente a que dicen que si está con discapacidad, bueno, esta persona con discapacidad quisiera tenerlo, pues ver la manera en que el entorno se desarrolle de una manera saludable y convivir con todo lo posible mejor que puedan darle al bebé. Nada más. Ok, gracias, Jorge. Vamos con Diana. Ahorita retomo estos puntos que me están diciendo, de verdad son importantes y la postura en la que tal vez yo la veo con respecto al tema cuando abordamos el modelo social. Diana. Claro. Ok, gracias, Diana. Andrea. Yo quería como que decir que la verdad es que es un tema que se debe de tratar con mucho cuidado y creo que con las palabras justas porque es un tema en el que todos pensamos diferentes y pues metemos muchos factores como la religión y todo eso, ¿no? Pero siento que en este caso de las personas con discapacidad, yo creo que si tuvieron como la decisión de poder tener relaciones, pues creo que también pueden tener un bebé, ¿no? Igual también hay que checar el factor de saber si fue por una violación o casos así. Yo creo que, como dicen mis compañeros, tendríamos que checar el factor y ya dependiendo, pues aún así el que va a decidir, pues va a ser la mujer en este caso con discapacidad.
Ok. Igual, de hecho, he visto como historias de influencers así, como en la plataforma de TikTok, vi a una chica que tenía una discapacidad y aún así estuvo embarazada y tuvo su bebé en perfectas condiciones y ahorita lo está cuidando con el apoyo de su esposo. Entonces, también hay que ver si tienes apoyo o no. Ok, todo lo que dicen es cierto y más hago énfasis en lo que han dicho, que es un tema delicado, es un tema controversial, es un tema que hay que tratar con pincitas y con mucho cuidado, porque si bien es cierto, lo han dicho ustedes mismos, pues todos pensamos diferente. Aquí hablaron dos temas importantes. Uno, se enfocaron a que si la mamá o la persona que va a tener bebé tuviera discapacidad, la persona que va a tener al bebé. Y de pronto hubo uno que otra persona que abordó de, bueno, que si no tuviera discapacidad esa persona, pero tuviera un bebé o que ya supiera que viene con discapacidad. Me llama mucho la atención, bueno, Jesús Robles, había levantado otra vez la mano, no sé si quería decir algo antes de que empezara a hablar. Pues más que nada era en cuestión de lo social. Mencioné muchos compañeros que pues, bueno, escuché compañeros, perdón, que hablaban de eso de lo social, ¿no? Y pues, de hecho, ayer me estuve acordando que decían que, por ejemplo, en los trabajos sufren un poco de discriminación. Ah, en mi caso me ha tocado convivir con personas con discapacidad y siento que va más que nada en los valores o en la idea de las personas, porque en mi caso con estas personas que he convivido, pues uno trata de incluirlas como dice usted, como si fuera un amigo, como si fuera una persona, pues entre comillas normal, ¿no? Porque pues nadie es normal, ¿no? Y pues de hecho ayer pues no pude contener la risa de ciertos recuerdos que tenía yo por momentos que viví que pues fueron bonitos, ¿no? En este caso pues con amigos, tenía un amigo que era un poco tartamudo y nosotros pues bueno, él se sentía excluido si como que tratábamos como que así como de no, pues es que como que te cuesta hablar, ¿no? Entonces como que te tratamos de entender, pero él decía así como de, no, o sea, no me traten así porque así me siento raro, o sea, me siento extraño, me tratan como si fuera alguien diferente. Claro. Entonces, pues hasta con apodos, o sea, eh, Sí, le pues llegamos a llamar metralleta, porque pues se le trababa ciertas palabras al hablar y pues le decíamos metralleta. Pues, o sea, algunos, o sea, si una persona extraña a nosotros, a nuestro círculo de amigos, llegaba y nos escuchaba decirle así de, oye, metralleta. Entonces, pues decía así como de, no, pues se pasan de lanza, ¿no? O sea, ¿por qué le hablan así a pero supongo que los demás también tenían apodos. Sí, 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 o sea, todos, Todos. todos con apodos, porque él incluso lo que le comentaba yo, él decía así como de, pues no, Claro. no me excluyan, o sea, también si van a poner apodos, si van a jugar, no me Claro. traten diferente como si fuera un extraño, o sea, no. Perfecto, es un buen ejemplo, Jesús. Miren, me llama la atención de pronto escuchar sus palabras y hago énfasis en esto, es que sí, hay muchos factores por lo cual persona con discapacidad o persona sin discapacidad pueda decidir si tener un hijo o no. En eso estamos de acuerdo, económicos, religiosos, bueno, no quiero meter los sociales porque ahí es donde vamos a entrar, pero en cuestión, como dicen, de consultas, bueno, es que va a requerir más consultas, más atención, más cuidado. El religioso, pues tal vez existe, no sé si están con la onda esta del pecado. ¿Qué otra cosa sería? Por violación. O sea, hay diferentes factores que pueden influir en tu decisión de tener al bebé o no. Incluso si es deseado, si no es deseado, si lo esperan con amor, si no lo esperan con amor. Lo que sí, si estamos hablando con respecto al modelo social y nos apegamos al modelo social, de pronto yo sé que la sociedad ahorita está, pues quiero pensar que está en este proceso de cambio, pero no decir es que porque la sociedad, porque lo van a bulear, porque va a sufrir. ¿Tú cómo sabes, tu persona, cómo sabes que va a sufrir? Realmente a una persona con discapacidad le han preguntado si es feliz o sufre. A lo mejor tuve un acercamiento también con pues una persona con discapacidad, una niña, tenía parálisis cerebral, no, digamos que no hablaba, no se expresaba,
pero su mamá y su abuela decían que era feliz, porque la conocían, la familia es quien más la conoce. Es feliz porque me hace una trompetilla, es feliz porque hace ojitos, o sea, te da señales y tú conoces a la persona de que está contenta. Obviamente aquí en el mundo, en todo el planeta Tierra, yo pienso que todos pasamos por ciertas situaciones que no siempre nos van a tener felices o en un constante felicidad, sino que también sufrimos y nos duele pérdidas, ya sea amorosas, ya sea materiales, ya sea de vida, etcétera, ¿no? Enfermedades, traumas, etcétera. Entonces, todos aquí, no creo que ninguno diga, ay, yo no he sufrido y yo no me he hecho la vida imposible o no me han hecho la vida. Yo creo que aquí todos tenemos como sus altos y sus bajos, como una rueda de la fortuna. Entonces, cuando ustedes me dicen es que tenemos que ver el contexto, si va a sufrir o no, creo que también eso sería de la persona. Quien tendría que decidir sería la propia persona. En este caso, está en el vientre, pues no podría decidir, ¿verdad? En este caso, si es la mamá con discapacidad, pues ella es la que tendría que decidir si ella como persona con discapacidad está sufriendo. Pero tendríamos que conocer al ser humano y saber de cómo manera se expresa y decir, bueno, sí está sufriendo o no está sufriendo. Entonces, no podemos medir si nos apegamos al modelo social y decidir si sufre o no sufre. Es como si yo les dijera, ¿ustedes me ven sufrir ahorita? ¿Me ven triste? ¿Me ven mal? ¿Y qué tal si por dentro yo estoy sufriendo? Ustedes no saben el contexto de mi vida, ¿saben? Entonces, a eso voy. Sí es un hecho que la sociedad no está tal vez preparada, por eso tenemos leyes, por eso está la palabra discriminación, pero imagínense un mundo en donde no hubiera este tipo de factores de discriminación y donde contempláramos a todas las personas con discapacidad. ¿Creen que las personas que fueran a tener un hijo con discapacidad contemplarían la parte social o dirían, no, pues con la parte social no hay problema, lo van a aceptar, no le van a hacer burla, lo van a tratar como otro ser humano, etcétera? No se tendrían que preocupar por eso, ¿saben? Y entonces, ¿eso de quién depende? ¿De la sociedad o de la persona con discapacidad? Andrea Morales. Bueno, con respuesta a su pregunta, pues yo digo que de la sociedad, pero yo le quería platicar de que eso del sufrimiento, yo en la primaria tuve la oportunidad, no sé si decirle así, de tener a un compañero que tenía cuadriplegia y la verdad es que en sus clases siempre iba con su mamá, o sea, estaba pues el chavo en clase y su mamá siempre al lado y si participaba, la mamá era la que alzaba la mano y básicamente la mamá hacía todo, ¿no? Y cuando llegaba la hora de receso, todos salían y yo siempre me quedé con él. De hecho, hasta la fecha tengo contacto con él y siempre me dice que yo he sido su mejor amiga porque pues nunca lo dejé. Y la verdad es que hubo un momento en el que sí como que profundicé plática con él. Sí me costaba un poquito entender lo que decía, pero de alguna manera le entendía. Claro. Y sí le dije, oye Santi, ahora sí que no lo quiero que lo tomes a mal, pero quiero saber cómo te sientes, ¿no? Y me dijo que él era tremendamente feliz, me dijo, pues tú me ves mal a lo mejor y ves que sufro por la posición en la que estoy, porque no puedo hablar, porque no puedo hacer muchas cosas que quisiera hacer, pero en realidad soy muy feliz y me gusta mucho estar contigo porque me hace sentir especial, dice, y no de la manera de que soy un niño especial porque no puedo hacer esto, sino que valgo, ¿no? Y la verdad desde ese día como que sentí muy bonito porque sentí que yo estaba haciendo con un bien con el simple hecho de hacerle compañía. Y pues de no excluirlo. Pues ahí tienen lo que les trato de explicar, que depende mucho de la sociedad, el cómo el que haya discriminación o el que haya burla o que no haya burla, ¿sale? Entonces ahí está un claro ejemplo de su compañera Adriana, y había levantado a alguien más la mano, pero ya no logré ver quién es. Adriana. Sí, profesora, iba también a lo mismo, que en cuestión de su respuesta, yo también siento que sí depende mucho de la sociedad, porque el día que nosotros tengamos realmente esa educación y esa mirada, como también lo mencionaba, hacia las personas con discapacidad, de cómo debe de ser, de no tratarlas diferentes, de no verlas de otra manera, de no quedarnos en los antiguos modelos, va a ser muy diferente y podemos realmente decir que
que pues sí ha cambiado la sociedad. Entonces yo iba a eso, que sí depende mucho de nosotros, del tema de los valores que vamos a ir adquiriendo durante toda nuestra vida. Y desde pequeños, porque me ha tocado ver a mí a muchos niños pequeños que pues no tienen esa educación o no sé si nunca les han explicado o qué contexto, como decíamos, también tengan, pero pues con personas con discapacidad se las quedan viendo raro o también se burlan o les dicen alguna otra cosa. Entonces, mucho de nosotros desde la forma en la que nos vayamos educando. Muchas gracias, Adriana. Con sus comentarios, ahorita voy con usted, Montse, con sus comentarios de Adriana y su compañera Andrea y lo que han dicho incluso sus otros compañeros también que participan, la verdad me agrada mucho porque de esto se trata la clase, de que por lo menos en uno, que ya me doy cuenta, sea Adriana, sean los demás, que hizo el cambio, que ya están pensando en educación con la sociedad. Debemos educar a la sociedad. Debo educar a mis familiares o a mi hijo o a mi familia. Con eso me doy por bien servida. Y si ustedes se van y nada más hacemos el cambio aquí, pues uno más y se va sumando uno más y uno más y uno más. Y me dan ganas hasta siento como emoción de la lagrimita, pero pues es eso. Ahora mi pregunta es, y de esto se trata su proyecto, ya que dio su compañera Adriana, Andrea y todos sus demás compañeros que han participado, dieron como que fuimos avanzando a lo que quería llegar, y es parte de su proyecto. ¿Cómo hacemos o qué vamos a hacer para permear o influir de manera positiva en la educación con respecto a la discapacidad en la sociedad? ¿Cómo puedo yo hacer que la sociedad o uno, cambie también así como lo están haciendo ustedes? Esa manera de pensar y esa manera de tratar. Y no digo que ya mañana vamos a tratar y te vas a encontrar y ya no lo vas a ver feo, pero es un trabajo constante, diario, ¿sale? Pero que ya lo tengas en mente, que ya lo tengas consciente. Cuando hacemos consciente las cosas, empieza ahí el cambio, ¿sale? Entonces, todavía no vamos a ver lo de su proyecto, pero sí ya quiero que tengan como en mente ¿qué van a generar ustedes de proyecto, de acciones? ¿Qué van a hacer para permear en esta sociedad en la que ustedes elijan? Pueden ser adultos, pueden ser niños, pueden ser, ¿sale? Grupos de cuántas personas y qué actividad podrían hacer para que ellos lleguen a este mismo pensamiento que queremos, ¿sale? Ya se nos está acabando el tiempo, Stephanie y Monse, regresamos y tomo sus comentarios, ¿vale?